Buen día, profesor. Mi nombre es Jonathan López. Voy a hacer entonces la sustentación de la actividad número 2, en la cual tenemos que hacer árboles binarios y grafos. Aquí en pantalla vemos entonces la estructura. Vamos a hacer la presentación para el proceso de árboles. Se declaran las librerías con las cuales se van a trabajar para poder que nos permitan validar datos, ingresar y sacarlos también. Está la librería IOStream, que esta permite la entrada y salida de datos, la conio.h, que permite que el programa no se cierre automáticamente, y la STLib, que permite usar la opción New a la hora de reservar una memoria a un nodo nuevo. Muy bien, aquí tenemos entonces la estructura del nodo, la cual va a tener un campo de tipo dato en la que va a almacenar la información ingresada, va a tener un puntero definido para la derecha, un puntero definido para la izquierda y también un puntero para indicar quién es el padre de ese nodo que se ingresó. Aquí entonces se cargan las funciones que se declararon. Tenemos la que es crear nodo, insertar, mostrar, buscar, preorden, buscar en preorden o mostrar en preorden, en inorden, postorden, en eliminar un nodo, eliminar la información del nodo, eliminar todo el nodo, mirar cuál es el nodo menor, que esta la vamos a validar para cuando eh, se vaya a eliminar un nodo que esté al lado izquierdo de un nodo padre, que sea un nodo menor. Luego se va a utilizar la función reemplazar, que es la que valida el árbol al nodo que se quiere cambiar y el nuevo nodo por el cual se va a reemplazar. Y también destruir, la cual destruye o elimina completamente el nodo a eliminar. Muy bien, aquí declaramos entonces el nodo, se declara el nodo como null o como vacío. Aquí está entonces donde trae pues la parte del programa en la que se ejecuta pues todo, y llamamos a la función menú, que es la que nos va a mostrar lo siguiente, el get, que es la que permite que no se cierre el programa o que no se ejecute toda la acción de una vez, sino que nos solicite apretar una tecla. Aquí declaramos entonces las funciones. Aquí declaramos entonces la función para el menú, en la cual tenemos declaradas tres, tres variables de tipo entero, que es dato, opción, y un contador que se inicializa en cero, que ya lo vamos a mirar porque se utiliza un tipo contador. Muy bien, se muestra entonces el menú con un do while, en la cual muestra las opciones, valida la opción a elegir y se almacena en esta opción. Luego de almacenar la opción, ya entra a validar cada uno de los casos donde se llaman las funciones a realizar, que las vamos a ver más adelante, y al final nos va a seguir repitiendo el menú mientras la opción ingresada sea mayor a 1 o menor a 7, que son las opciones que tenemos acá. Es decir, que si ingresa 8 o un valor diferente entre 1 y 7, se va a terminar el programa. Muy bien, declaramos entonces la función para crear un nuevo nodo. Se crea la estructura o la función que permite crear un nuevo nodo y validar quién es el padre del nodo de insertar por medio de este nodo. Se crea un nuevo nodo, se le agrega un espacio en memoria. A este nuevo nodo se le va a asignar el dato ingresado por el usuario, o en la parte de datos se le va a ingresar el dato ingresado por el usuario, que es de tipo entero. Luego se le va a asignar a este nodo un puntero para la derecha, indicando que apunte a nulo o vacío. Se le hace lo mismo agregando un puntero por la tipo izquierda para que este también apunte al vacío, ya que sería pues el primer nodo a ingresar. Y eh, se le va a indicar que a este nodo, el padre es el mismo, él es el padre de todos. Muy bien. Luego se declara la función para insertar un dato al árbol. Se declara la función haciendo referencia a una estructura tipo nodo, el cual tiene un dato y hace referencia también al nodo padre. Entonces, si el árbol está vacío, entonces se crea un nuevo nodo llamando la función crear, perdón, crear, y se le indica quién es su padre por medio de esta opción.
Aquí es donde se inserta el valor y se le indica quién es el padre. Y luego a ese nuevo nodo se le asigna al árbol haciendo que este quede como primer nodo, es decir, la raíz del, del nodo, ¿cierto? Porque se creó pues como primer nodo. Muy bien. Si el árbol no está vacío, entonces se crea una variable raíz y se le hace igual al valor que tiene el dato anterior o el dato que ya está o el nodo que ya está. Entonces se valida. Si el dato ingresado es menor a la raíz, entonces va a llamar la función insertar, es decir, se vuelve a llamar a ella misma y se le va a indicar que inserte el dato de este nuevo nodo por el puntero izquierda y lo asigne en el árbol, en el nodo padre, indicando que el árbol es el nodo padre. Muy bien, luego, si no, es decir, si n o el dato ingresado es mayor a la raíz, vuelve y se llama a ella, pero lo asigna es por la derecha e indicando que el árbol es su padre. Muy bien. La función para mostrar sería entonces, se declara la función mostrar que tiene dos parámetros, uno de tipo puntero y un contador. Este contador era el que veíamos acá en la función de menú, que más adelante lo vamos a mostrar, donde va a aparecer acá dentro del proceso de cuando se valida el dato ingresado. Muy bien, entonces, para mostrar primero hay que validar si el árbol está vacío. Si el árbol es igual a nulo, entonces nos regresa. No hay nada que mostrar. Si no, si el árbol tiene datos, entonces se vuelve a llamar a ella misma y empieza a mostrar por el lado derecho. Es decir, ahorita vamos a trabajar con este ejemplo. Este sería el dato, el árbol que vamos a ingresar. Y cuando le empiezo a mostrar, lo va a empezar a mostrar por acá. Y así se va validando y se muestra entonces el, el árbol. Entonces se muestra, se vuelve a llamar a ella misma por el lado derecho y empieza a utilizar un contador más uno. Un contador más uno es para que dé un espacio, para que aumente un espacio. Y vamos a hacer esto para que pueda agregar espacios y queden separados por medio de un ciclo. Al mostrar un nodo, deja un espacio, ¿cierto? Y lo va aumentando. Se declara la función y desde que empiece de 0 hasta que sea menor a contador, o sea, hasta que sea igual a la cantidad de nodos, y va aumentando en 1 y va dejando un espacio. Luego empieza a mostrar los datos del árbol dejando un inline. Luego vuelve y se llama la misma variable cuando termine de mostrarlos por la derecha para que empiece a hacerlo por el lado izquierdo. Muy bien, la función buscar se declara como una función tipo booleana, por la que tenemos que validar si al buscar un nodo es verdadero o es falso. Entonces se declara la función tipo booleana y se validan dos parámetros, uno de tipo nodo llamado árbol y el dato ingresado. Entonces se valida primero si el árbol está vacío, entonces obviamente no hay nada que buscar, ¿cierto? Luego, si el árbol o el dato que tiene el árbol es igual al dato ingresado, entonces nos devuelve verdadero. Si no, si el dato ingresado es menor al árbol, es decir, al nodo padre, entonces empiece a buscar, pero empiece a buscarlo por el lado izquierdo y busca el dato, ¿cierto? Porque es menor, entonces se va por el lado izquierdo. Si no, nos regresa, vuelve a hacer la llamada de ella misma, pero esta vez empieza a hacer la búsqueda por el puntero derecho y empieza a buscar el dato ingresado por el usuario. Muy bien. Se declara entonces la función para recorrer el nodo en preorden. Se valida la función que valida un, un dato tipo nodo y se valida primero. Si está vacío, obviamente pues no tiene que mostrar nada, ¿cierto? Si no, entonces muestra el lado de la raíz, es decir, entonces empieza
empieza primero el dato de la raíz, que es el padre, que era el que yo les decía acá, ¿cierto? Muy bien. Y luego vuelve a hacer la llamada de ella misma y empieza a mostrar los datos que están o que pasan por el puntero del lado izquierdo. Es decir, empieza luego a mostrar todos estos datos. Luego este se va hacia el lado más izquierdo posible. Luego luego este y luego este. Para que muestre el proceso de por el lado izquierdo. Y lo mismo hace por la derecha. Empieza a ordenar los datos por el lado derecho, lo más derecho posible. Entonces en ese caso sería, como tenemos lineal, este es el lado derecho, aquí sería el izquierdo, el lado de abajo, pero no tiene nada los nodos. Entonces ya mostraría así de forma lineal, ¿cierto? Muy bien. Para mostrar los datos o para que recorra el árbol en forma in orden. Entonces es lo mismo que el anterior. Validamos primero si está vacío no muestra nada. Si no, entonces primero va a mostrar los datos de la izquierda, de la más izquierda posible. Entonces se llama a ella misma y empieza a recorrer el árbol por el puntero izquierdo. Entonces, este es el árbol por el puntero izquierdo, pero empieza a mostrarlo desde acá. Listo, empieza a mostrarlo desde acá y ya lo empieza a mostrar hacia arriba. Primero el 6, luego el 5, luego el 7, luego el 10, luego el 9 y ya siguen los demás. Que es como está acá. Primero el lado izquierdo, luego se muestra el nodo raíz, que sería este, y luego se llama ella misma, pero empieza a mostrarlo por el puntero del lado derecho del nodo raíz, que es decir, hacia arriba. Muy bien. La función postorden, o la que nos permite hacer el recorrido en postorden, es lo mismo, pero el recorrido es distinto. Si el árbol está vacío, no hay nada que mostrar, ¿cierto? Y luego se llama a ella misma y empieza a recorrer el árbol por el puntero izquierdo, es decir, busca la raíz y empieza a mostrar todos los datos por el lado izquierdo. Es decir, esta es la raíz, este es el puntero izquierdo, empieza a mostrar todos los datos lo más izquierdo posible y aquí no va a mostrar el 10, sino que continúa con estos y al final muestra el 10, que es como lo que tenemos acá. Nos llama la misma función para que lo muestre por el lado izquierdo. Vuelve y se llama otra vez la misma función para que los muestre por el lado derecho. Y al final nos va a mostrar el nodo raíz o el nodo padre de todos. Muy bien, la función eliminar. La función eliminar tiene varias partes porque tenemos que validar si el nodo eliminar es un nodo hoja o es un nodo hijo. Si es un nodo hijo, también tenemos que validar si está al lado izquierdo o al lado derecho. Por eso es que se declara la función menor para poder identificar cuál de los dos hijos es el menor y eliminarlo. Entonces, aquí se declara la función principal de eliminar, ¿cierto? La cual va a validar entonces un nodo de tipo árbol, perdón, la variable de tipo árbol de tipo nodo y se valida el nodo que se ingresa para mirar, para eliminarlo. Si el árbol está vacío, no regresa nada. Si no, si el dato ingresado es menor a el dato almacenado en la raíz, entonces elimina y empieza a eliminar el árbol, perdón, el dato que está apuntando el árbol por su lado izquierdo y lo elimina. Luego, si no, si el dato ingresado es mayor al dato que tiene la raíz, entonces busca por la derecha y luego elimina el dato. Si no, si el dato no es mayor ni es menor, ni el árbol está vacío, significa que encontró el valor. Entonces elimina de una vez el árbol. Listo. Muy bien, aquí validamos entonces la función de menor para mirar cuál de los dos hijos es el menor que tiene el nodo padre. Entonces se declara la función y se valida. Si el árbol está vacío, obviamente no hay nada que buscar, ¿cierto? Y luego, si tiene un hijo por el lado izquierdo, es decir, si la raíz tiene un hijo
por el lado izquierdo, entonces se llama a ella misma y eh, busca el nodo más izquierdo posible, el número menor del lado izquierdo, de todo el lado izquierdo. Si no, si no tiene hijo izquierdo, entonces retornamos al mismo nodo, al nodo en que empezamos, ¿cierto? Luego, para poder reemplazar los nodos, pero para reemplazarlos es para cuando, digamos, tenemos aquí el 7 y que tiene estos dos hijos, ¿cierto? Si se elimina, entonces el nodo más grande empieza a ocupar acá, porque como en este lado está el lado menor, entonces este es mayor y quedaría acá. Entonces el 9 reemplazaría al 7 si elimináramos al 7. Eso es lo que hace la función de reemplazar. Entonces, si el árbol es el padre, entonces el árbol padre se le asigna a su nuevo hijo. Entonces, valida si el nodo eliminar, o sea, el dato eliminar es el mismo cuando se devuelve por el lado izquierdo. Es decir, si el nodo eliminar es el mismo dato cuando el árbol va al padre y se vuelve por la izquierda, entonces le dice a su nuevo hijo que sea el hijo izquierdo. Entonces este le dice que el hijo izquierdo es igual al nuevo nodo, que es el que está aquí, que es el que vamos a reemplazar. Entonces significa que si digamos vamos a eliminar el 6, entonces el 6 va y busca al nodo padre, ¿cierto? Y al devolverse, si es el mismo, entonces este es el que se va a eliminar. Y luego se le va a indicar que 10 sea el padre de 1. Listo. Muy bien. Y luego, si el nodo aún no sabe quién es su padre, entonces con esta condición validamos si el nodo existe. Y si es así, entonces se procede a asignar al padre el nuevo padre. Al nuevo nodo reemplazado se le indica quién es su padre. Muy bien, y aquí ya vamos por lo último, que es la función eliminar nodo, que es la que destruye el nodo completamente. Entonces se valida si el nodo tiene dos hijos, primero, si es un hijo hoja o si tiene un hijo derecho o un hijo izquierdo. Eso es lo que va a hacer esta función de eliminar. Entonces, si el nodo tiene dos hijos, es decir, tiene un hijo por el lado izquierdo y un hijo por el lado derecho, entonces se crea un nuevo nodo, puntero, llamado como mínimo, ¿cierto? Y se llama la función menor y se le envía a eliminar el nodo a eliminar por la derecha, que sería acá. Luego, el elemento a borrar se reemplaza por eh, el nodo a eliminar. Por eso se declaró o se crea esta variable auxiliar para que reemplace entonces los nodos, perdón. Y luego se llama la función eliminar nodo a ella misma para que elimine perdón, al nodo mínimo encontrado. Si no, valida si el nodo a eliminar tiene un hijo por el lado izquierdo. Si es así, entonces se llama la función reemplazar y se le pasa el nodo a eliminar y el nodo por el lado izquierdo por el puntero izquierdo. Luego se llama la función destruir para eliminar este nodo. Si no, si valida si el nodo a eliminar tiene un hijo derecho, ¿cierto? Luego llama la función reemplazar y se pasa el nodo a eliminar y se busca o se le asigna por el lado o por el nodo de derecho. Luego llama la función destruir para que elimine
el nodo derecho. Listo. Si no tiene hijos, es decir, es un nodo hoja, entonces llama a la función reemplazar al, se llama la función reemplazar al nodo eliminar y lo reemplaza por null, porque ya no habría pues nada, no habría más nodos. Luego se llama la función destruir para que elimine completamente el nodo. Listo, entonces vamos a hacer la ejecución. Muy bien, entonces vamos a insertarlo. Tenemos entonces que primero es el 10, entonces insertar 1, 10. Luego insertamos el 6, el 1, 7, 5, 9, 15, el 18 y el 32. Listo, ahí ya los tenemos. Vamos a mostrar el árbol. Ahí es donde los tenemos. Listo, muy bien. Así entonces es como los imprime, como les mostraba acá. Vamos entonces vamos a buscar un número. Ingrese el número de buscar. Vamos a decirle que nos busque el número 18. Entonces nos imprime el árbol porque lo encontró y nos dice que fue encontrado y no nos muestra dónde está ubicado. Vamos a buscarlo nuevamente, pero vamos a decirle que nos busque un número que no haya y nos dice que el número 2 no fue encontrado. Ahora vamos a mostrar el árbol en modo preorden. Entonces empieza a hacer el recorrido. Empieza primero por el lado izquierdo. Entonces primero muestra la raíz, que es el 10. Luego el 6. Luego el 1, que se va yendo por el lado más izquierdo posible. Luego va por el 5, que es el más izquierdo. Luego sigue el 7, según el nivel, el 9. Luego ya en la parte derecha, que es el 15, el 18 y el 32. Mostramos el árbol en nodo in orden y empieza primero por la parte más izquierda posible, que es el 1, o la parte más menor posible, el 1, luego él sigue el 5, luego el 6, el 7, el 9, el 10, el 15, el 18 y el 32. Lo mostramos por la forma post-orden y va a empezar entonces primero por el lado izquierdo, que empieza desde acá, que es el más izquierdo posible. Luego sigue el 1, porque es el menor de ellos. Luego sigue el 9, el 7, el 6. Luego sigue el 32, el 18, el 15 y el 10. ¿Listo? Aquí entonces vamos a validar la opción de eliminar. Entonces aquí es donde se ve las tres partes de la función de eliminar. Es la que valida si es menor, si tiene dos hijos en este caso, o si es un nodo tipo hoja, que no tiene más hijos. 7 y vamos a eliminar, eliminamos el número 1, que es un nodo hijo. Muy bien, indica que lo eliminó, vamos a mostrarlo. Efectivamente, se eliminó. Como ven, ahí es donde están los tres procesos de eliminación, donde valida si es un nodo hoja, si es un solo hijo, o si tiene dos hijos, por el lado izquierdo, uno por el lado izquierdo y por el lado derecho. Si vimos, aquí había el número 1, que el padre era el número 6 y tenía los dos hijos 1 y 7. 5 estaba como hijo del número 7. Entonces, cuando se elimina, como el número de 5 es menor al número 7, entonces él viene a ocupar, a reemplazar la posición de 1, porque 5, perdón, viene siendo menor a 6. Muy bien, vamos a eliminar entonces eh, otro nodo, digamos que elimine el 7 y vamos a mostrarlo. Muy bien, ahí entonces como nos valida y nos hace el reemplazo del nodo anterior. Si recuerdan, aquí teníamos entonces al 7,
y aquí estaba el 9. El 5 ocupó a reemplazar al 1, entonces teníamos el 7 y el 9 solamente. Entonces, ¿qué hizo? Primero validó si había, eh, si tenía varios hijos. Como no encontró por el lado izquierdo, entonces validó el proceso por el lado derecho, que era el lado derecho, que si se eliminaba este, este dato, es decir, si al ingresar a validar su padre y volvía a regresar por el mismo lado, entonces le eliminaba y decía que al padre del 7 lo hiciera como padre del 9 y por eso no lo reemplazó acá. Entonces ese sería el procedimiento para el proceso de árboles. Muy bien, a continuación entonces se hace la presentación de todo el código para los grafos. Antes, como se decía anteriormente en la primera parte de árboles, se declaran las librerías que se van a utilizar que permiten la entrada, salida y validación de datos dentro de este código. Se crean dos estructuras, una de tipo nodo, y cual va a validar un dato de tipo varchar, string, validada con la función char, y va a tener entonces, este nodo va a tener dos estructuras, va a tener un nodo puntero llamado siguiente y un nodo puntero llamado de estructura arista llamado adyacente. Y vamos a tener otro nodo tipo estructura pero para las aristas, y va a tener un nodo puntero llamado destino y un nodo arista llamado siguiente. Aquí para hacer el proceso o la programación más fácil para hacer la llamada de estos nodos, entonces se reemplazan sus estructuras con la función de typedef_struct y se le indica cuál es el nodo, tipo nodo, ¿cierto? Que sería este, y se le indica que esta estructura va a ser llamada como nodo G y que esta estructura arista va a ser llamada como arista G. Se declara una cabecera principal de tipo nodo y se cargan las funciones que va a realizar todo el procedimiento. O sea, vamos a tener entonces la función de menú, la que va a mostrar el menú, la función de insertar un nuevo nodo, la función de insertar una nueva arista, la función de agregar una nueva lista, de insertar una nueva lista, que dentro de un momento vamos a explicar cuál es la diferencia entre insertar y agregar, vaciar la arista, eliminar un nodo, eliminar una arista, mostrar el grafo y mostrar las aristas. Muy bien. Aquí dentro de la menú principal se carga entonces se declara un grafo llamado P y se le indica que es null. Se declara una función o una variable de tipo entero que es la que va a validar los casos o el caso que seleccione el usuario, y al seleccionar el caso va a llamar las funciones creadas a continuación. Todo este procedimiento lo va a validar dentro de un do while mientras la opción sea entre 1 y 6. Si coloca otro número diferente, es decir, 7 o cualquier otro, el programa va a terminar. Muy bien, esta es la función del menú que va a estar mostrando el menú. Siempre lo va a mostrar en la parte de arriba para no generar un código muy largo. Y aquí entonces vamos a empezar con la función para crear un nuevo nodo. Entonces se declara la función, ¿cierto? Y se crea un nuevo nodo de tipo estructura nodo. Luego se le solicita ingresar el valor y se almacena dentro de la variable, o sí, se almacena el valor de la variable en la parte de datos del nodo, que este sería el nuevo nodo agregado, se le agrega en la parte de datos. Luego se le indica al puntero siguiente que al puntear vacío o donde no hay más nodos en este nuevo nodo agregado, y a este nuevo nodo agregado se le indica que su puntero adyacente también apunta al vacío donde no hay nada. Es para crearlo, ¿cierto? Entonces, si el grafo está vacío, entonces a el grafo se le asigna este nuevo nodo creado y se le indica que fue ingresado correctamente. Si no, entonces
A esta nueva variable de tipo nodo se le va a asignar el nodo que ya tenía anteriormente en el grafo. Y mientras eh, t, o el nodo que ya tenía anteriormente, con su puntero siguiente sea diferente a null, entonces a t o a este nodo se le va a indicar que se le agregue un puntero tipo siguiente. Listo. Si no, después de que se le agrega el puntero siguiente a la variable auxiliar n, o a la variable auxiliar nuevo, perdón, se le indica que apunte al nuevo nodo a ingresar y se reinicia el ciclo. Tenemos la función de agregar una arista. Entonces la diferencia que tenemos entre agregar una arista e insertar una arista es que primero se inserta, primero va a ser este proceso de insertar que lo vamos a ver a continuación. Y luego agrega la arista, es decir, que la asocia a los nodos como se hace acá en este siguiente proceso. Entonces, se nombra la función la cual va a validar tres datos tipo nodo, tres datos de tipo nodo, un inicial, un destino y la arista a la que se va a la arista que se va a asociar, ¿cierto? Se declara una variable auxiliar de tipo nodo y se valida. Si en el nodo inicial su puntero adyacente es nulo o apunta a null, entonces se le indica que auxiliar 1, que es igual a la nueva arista, sea igual, que es igual a la nueva arista ingresada por el usuario, ¿cierto? En la parte adyacente. Luego, se le indica que la arista, a este nuevo nodo, que la arista con puntero destino sea igual al nodo destino, que es el que ingresa el usuario, y se le indica que fue agregada correctamente. Si no está vacío, entonces a la variable de tipo nodo Q se le asigna el puntero adyacente del nodo inicial. ¿Listo? Y mientras la variable auxiliar tipo nodo tenga su puntero diferente de null o apunte a nada, entonces a esta variable auxiliar Q de tipo nodo se le asigna el puntero siguiente. Luego, al nuevo nodo puntero destino se le va a hacer igual al destino ingresado por el usuario. Luego, a Q, a la variable auxiliar Q de tipo nodo, es igual o su tipo o su puntero nodo es igual a la nueva arista agregada. ¿Listo? Y aquí se le indica que se agregó la arista. Muy bien. Aquí seguimos entonces con el proceso de insertar la arista. Se declara la función arista. Se declaran dos variables tipo carácter. Luego se crea un nodo de estructura arista. Que tenga estructura arista para las aristas. Luego, se crean dos auxiliares de la función agregar o se traen las funciones de agregar arista para validar los datos ingresados de los nodos del nodo inicial y el nodo destino, ¿cierto? Entonces, si el grafo está vacío, muestra el mensaje que está vacío y nos devuelve sin mostrar nada más, ¿cierto? Si no, a la arista, a la nueva arista que es nombrada aquí, a la nueva arista por su puntero siguiente se le indica que apunte a null o a vacío y luego nos va a mostrar que indique cuál es el nodo inicial y cuál es el nodo destino y se va a almacenar dentro de la variable ini y dentro de la variable fin para ser validadas. Entonces a auxiliar 1 se le va a asociar si a la variable auxiliar 1 asocia el valor ingresado por la variable ini y auxiliar 2 se le asocia el valor ingresado por la variable fin. Aquí, mientras el nodo 2, el auxiliar 2, es decir, el destino sea diferente a nulo, entonces el nodo destino en su campo dato es igual si el valor, perdón, aquí, mientras
el destino sea diferente de null y si destino su dato es igual al dato ingresado por el usuario, entonces significa que ya se asoció. Entonces simplemente rompe el ciclo y se sale. Y se le indica que al nodo destino sea igual al nodo destino con su puntero siguiente para que apunte al siguiente nodo por medio de la arista. Y mientras el nodo inicial sea diferente de null, si el nodo inicial en el campo dato es igual al valor ini ingresado como nodo inicial, entonces se llama la función agregar arista, pasando los datos nodo inicial, nodo destino y la nueva arista, donde está creada y nos saca. Y luego se le indica al nodo destino, o al nodo, perdón, al nodo inicial, que se le asigne el puntero siguiente. Para la función vaciar la arista, entonces se declara la función, se generan dos variables auxiliares tipo aristas, que es la nombrada acá, arista G, que es la que reemplazamos hace un momento, acá, que es de estructura arista, y se le indica, se crea a la variable auxiliar Q, se le iguala al puntero siguiente de la arista a vaciar, o la arista que vamos a vaciar. Y mientras la variable Q con su puntero siguiente sea diferente a null, entonces a la arista R o al nodo de estructura lista R sea igual a la variable Q o al nodo Q tipo arista. Luego a Q se le asigna el puntero siguiente para que apunte al siguiente nodo por medio de esa arista. Y luego se elimina el valor almacenado en R. Muy bien. La función de eliminar un nodo o vértice. Se declara la función. Luego se crea una variable de tipo carácter. Se crean dos variables tipos nodos, auxiliar 1 y ANT. Se asocia auxiliar 1 a la cabecera iniciada en la parte de arriba y se valida. Si el grafo está vacío, imprime que está vacío y se sale, ¿cierto? Si no, entonces nos muestra ingrese el nodo que vamos a eliminar y lo almacena en esta variable char que fue la que creamos acá. Luego valida. Mientras el auxiliar sea diferente de null y si auxiliar en el campo dato es igual al dato ingresado por el usuario que está almacenado en var y si auxiliar 1 su adyacente es diferente de null, entonces llama a vaciar arista y vacía al nodo encontrado. ¿Listo? Si la variable si la variable auxiliar es igual a la variable cabecera, entonces a P se le asigna el puntero siguiente y se elimina el nodo que está asociado a la variable auxiliar 1. Luego se imprime que el nodo fue eliminado y se termina el ciclo. Si no, si auxiliar no es igual a la variable, si auxiliar no es igual a la variable, cabecera, ¿cierto? Entonces a la variable AND puntero siguiente se le da igual a la variable puntero siguiente para que apunte al mismo nodo y luego elimina el nodo que está asociado a la variable auxiliar, luego imprime el mensaje y se termina. Si no, vuelve al final de todo el proceso y vuelve y empieza. Listo. Sigue la función de eliminar la arista. Entonces se declaran dos variables tipo carácter, se declaran dos auxiliares tipo nodo,
se declaran dos auxiliares tipo aristas, acá, perdón, y se le solicita al usuario ingrese el nodo inicial y ingrese el nodo final y se almacenan en las variables ini y en la variable fin que están acá. Muy bien. Vuelve y se asocia, es casi lo mismo que el anterior, vuelve y se asocia el valor ingresado a la variable ini y auxiliar 2 se le asocia la cabecera al valor ingresado a la variable final. Mientras auxiliar 2 sea diferente de nulo, entonces se ejecuta la siguiente condición, pero válida. Si el dato que tiene el auxiliar 2 es igual, auxiliar 2 vendría siendo el nuevo vértice destino, ¿cierto? Que es el nuevo vértice destino, es igual al dato ingresado como fin por el usuario, entonces se sale del break porque ya lo tiene asociado. Si no, entonces auxiliar 2 es decir, al destino, se le asigna el puntero siguiente, que es donde está el valor del vértice. Luego valida, mientras el auxiliar 1 sea diferente de null, ejecute la siguiente condición y valida si el dato que tiene auxiliar 1 o el nuevo vértice inicial es igual al dato ingresado como ini por el usuario, entonces a q entonces a la variable arista, que es esta q, a la variable arista se le asigna el puntero adyacente del nodo inicial. Y mientras q sea mientras q, que es la variable lista, sea diferente de null, entonces vuelve y valida si la variable auxiliar q de arista en el campo destino es igual al auxiliar 2, es decir, al nodo destino, vuelve y valida. Si se cumple lo anterior, entonces Q es igual al auxiliar en el puntero adyacente. ¿Listo? Luego, realice todo el recorrido hasta el final por medio de auxiliar 1 adyacente, que es igual a auxiliar 1 adyacente, y lo asigna al puntero siguiente. Si no, entonces R en el campo siguiente es igual a Q en el campo siguiente, es decir, el valor de la arista, y elimina el valor que tiene Q. Y aquí muestra la arista que fue eliminada. Listo. Y R es igual a Q ya que se asocia al dato que se eliminó. Y a Q se le asigna el puntero siguiente para que pase al siguiente campo. Y al auxiliar que es igual y a auxiliar 1 es igual a auxiliar en el campo siguiente de la arista. La función mostrar grafo, entonces se crea la función, luego se crea una variable de tipo nodo, se crea otra variable auxiliar de tipo arista como puntero y se le asigna a ptr el valor de p, donde p es el valor inicial, ¿cierto? Luego se imprime el grafo, el nodo, que aquí en la parte van a aparecer los nodos y la adyacencia en la cual van a estar relacionados. Entonces valida. Mientras el puntero sea diferente de nulo, entonces imprime el dato del nodo, ¿cierto? Deja un espacio, aquí deja un espacio, imprime el dato, deja un espacio y muestra esta rayita para hacerlo más ordenado. Si la adyacencia del puntero es diferente de null, entonces a AR se le asigna la adyacencia del nodo puntero. Y mientras el auxiliar AR de tipo arista es diferente de null, muestra el dato al que apuntó como destino la arista. Entonces se deja el espacio, muestra el dato del nodo que está apuntando la arista destino. Y luego a la arista AR se le asigna el puntero siguiente
para que pueda mostrar el próximo valor del siguiente nodo. Luego, si este proceso es nulo, entonces al nodo PTR se le asigna el puntero siguiente que apunta a otro nodo, ya que la arista no tiene datos y no hay arista en ese nodo, y se deja y se salta, se hace un salto de línea. La función mostrar arista se declara entonces la función, se crea un auxiliar tipo nodo o vértice, se crea un auxiliar tipo arista, se declara una variable tipo carácter para almacenar el dato del nodo a buscar, se muestra la información, se le pide al usuario que ingrese el nodo a buscar y se almacena dentro de la variable var. Y se le asigna a auxiliar 1 el valor de p, donde p es el valor inicial o el valor de la cabecera, ¿cierto? Mientras auxiliar 1 sea diferente de nulo y si el dato que tiene almacenado el auxiliar 1 es igual al dato ingresado por el usuario y si el puntero adyacente de auxiliar 1 es diferente a nulo, entonces quiere decir que no hay aristas en ese nodo, que no tiene nada, que no está apuntando a ninguno de los otros nodos que hay dentro del grafo y se sale. Si no, entonces muestra una pequeña información del nodo, adyacencia, aquí nos vamos a los nodos y las adyacencias, la adyacencia, perdón, deja una línea y aquí empieza a mostrar el dato del nodo encontrado y al auxiliar AR de tipo arista se le indica que se haga igual a la adyacencia del dato encontrado y luego valida que si mientras esta arista no está vacía, entonces muestra el dato del nodo destino al que apunta y luego se le indica a la arista que sea igual al puntero siguiente de la arista para que termine de hacer todo el recorrido. Eso sería todo. Vamos entonces a hacer la ejecución del programa. Muy bien, entonces vamos a insertar un nuevo nodo. Entonces seleccionamos uno. Podemos decir que sea A, un nuevo nodo, se ingresó correctamente. Que sea B, C, vamos a ingresar otro, D, y por último vamos a agregarle el F, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a mostrar el grafo, a ver cómo nos quedaron estos nodos. Entonces, como ven, ahí tenemos el grafo, los cuales no están relacionados con ninguna arista. Entonces, por eso la adyacencia no muestra absolutamente nada. Vamos a agregar entonces una arista para relacionar esos nodos. Entonces, agregamos una nueva arista y le decimos cuál es el nodo destino, desde el cual se va a relacionar. Lo podemos colocar que desde B, que se relacione hasta cuál, que se relacione a D. Listo, y la arista fue ingresada correctamente, entonces ya hay una relación entre B y D. Vamos a mostrar para validarlo. Ahí está. El nodo inicial fue B y el nodo destino es D, entonces ahí es donde ya está la adyacencia. Vamos a hacer otro. Vamos a agregar una nueva arista. Vamos a decirle que A se asocie con C. Agreguemos otra. Digámosle que A se asocie con E. Vamos a agregar otra. Digámosle que C se asocie con E. Vamos a mostrar entonces como ya tenemos nuestro grafo, perdón. Entonces lo tenemos así. C está asociado con E, B tiene una arista que está asociado con D y A tiene dos aristas, una que está asociado al nodo C y otro que está asociado al nodo E. Vamos a hacer una relación entonces para la D y la E, para los nodos D y E, para que no queden solos. Entonces agregamos arista, vamos a decirle que empiece desde la E y se asocie con B.
agregamos otro D que se asocie con C, mostramos y ahora ya tenemos toda la asociación, ¿cierto? Vamos entonces a eliminar un nodo. El nodo eliminar, colocámosle que sea el E, fue eliminado. Vamos a mostrar cómo quedó. Perfecto, y fue eliminado correctamente. Entonces así haríamos todo el procedimiento de los grafos. Ya simplemente salirnos y eso sería todo. Tengo un feliz día, profe. Está muy bien. Hasta luego.